Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política y sus distintas implicaciones. Y esta semana diría, mi problema es el movimiento estudiantil. Ya pasamos por otro aniversario y otra conmemoración más del 2 de octubre en torno al movimiento estudiantil de 1968, de este gran acontecimiento social, político que representó el Consejo Nacional de Huelga y sus demandas en ese momento, en el momento más álgido del régimen autoritario presidencialista o régimen presidencialista autoritario. Pasamos ya pues la conmemoración, pero es importante hablar del tema, precisamente el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil que hoy, creo yo, está en una circunstancia de enorme e importante definición política. Ya lo había insistido, la izquierda o las izquierdas sociales son importantes porque también establecen agendas y también pueden establecer lineamientos políticos. El movimiento estudiantil siempre ha marcado una pauta. De ahí, de esos movimientos estudiantiles, incluso se han nutrido otros movimientos sociales que han obtenido de ese estudiantado sus liderazgos, sus liderazgos políticos, sus liderazgos sociales, liderazgos ideológicos. El movimiento estudiantil entonces ha sido parte importante y lo ha sido desde los años 50, desde la huelga del Politécnico y el movimiento en contra del alza de autobuses en la Ciudad de México, hasta últimamente las movilizaciones en torno a Ayotzinapa, cuyo destacamento fundamental ha sido el movimiento estudiantil. El estudiantado, repito, ha insistido en actuar en momentos fundamentales de la historia moderna mexicana. Actuó emblemáticamente en 1968, siendo quizás la impugnación más fuerte, más contundente al régimen presidencialista autoritario, quitándole, arrebatándole una legitimidad que para ese momento ya se resquebrajaba y que no volvería a tener hasta que cayó ese régimen en el año 2000 con el año de la alternancia. Luego, a partir de 1987 y hasta hace muy poco, con la huelga de la UNAM en 1999, el movimiento estudiantil ha marcado la crítica o una de las críticas y una de las oposiciones populares más firmes al proyecto neoliberal, tecnocrático, autoritario en este país, enfrentando la política neoliberal al interior del sector educativo y al interior de la universidad, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso el último capítulo quizás no sea la huelga del 99, sino fundamentalmente el movimiento del Instituto Politécnico Nacional, que ha dejado muy en claro que no iban a aceptar la famosa reforma educativa en lo que a nivel superior y en lo que al Politécnico concernía, y han hecho una crítica en ese famoso diálogo público televisado y que todos vimos en Canal 11, han dejado muy clara la crítica al modelo tecnocrático neoliberal en la educación, en particular en la educación superior. Pero también el movimiento estudiantil, además de esa crítica al régimen autoritario, de esa crítica y esa impugnación al modelo neoliberal y tecnocrático, también el movimiento estudiantil ha sabido establecer el fin de la transición democrática y del fracaso de la transición democrática. En 2012, con el surgimiento de Yo Soy 132, la crítica era muy clara. Los estudiantes no querían el regreso de los priistas a la presidencia de la República, no querían otra vez la reedición del autoritarismo hecho poder. Evidentemente no pudieron evitarlo, pero los estudiantes dejaron clara este señalamiento, dejaron clara esta crítica, y hoy día vuelven a ser parte de los sucesos de la política nacional y en este caso la coyuntura política. ¿Por qué? Porque al movilizarse para apoyar el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, están socavando la legitimidad, como ya lo hemos comentado aquí, la credibilidad y la legitimidad del gobierno federal en turno, quitándole este aire triunfalista a partir de o con sus reformas estructurales. Entonces, tenemos un momento importante, un momento crítico
en donde los estudiantes reafirman su posición, reafirman su papel en el contexto de la política nacional. Pero ¿qué faltaría? Repito, venimos de una historia en que el movimiento estudiantil ha sido capaz de movilizarse, de organizarse mínimamente y de establecer un discurso crítico, opositor, democrático muy importante. Pero, ¿qué faltaría? Yo creo que lo que faltaría es el nivel organizativo. Los estudiantes en México, desde el 68 para acá, no han logrado establecer formas orgánicas estables. Hay muy pocas organizaciones estables en este país. Una de ellas, pues, es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSEM, que agrupa precisamente a los estudiantes de las normales rurales de este país. Es quizá la organización estudiantil más vieja de este país, viene de los años 30, del periodo cardenista, y propia, pues, de las normales rurales. Y todavía en ese organismo se acuerpan los normalistas rurales. Los estudiantes de Ayotzinapa, sabemos, se adscriben a la FECSEM, y de hecho todo surge en aquel 26 de septiembre del 2014 al ir preparando la movilización de la FECSEM de Ayotzinapa a la Ciudad de México rumbo al 2 de octubre. Pero salvo esta organización, hay muy pocas organizaciones estudiantiles permanentes. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan organismos permanentes de organización, ya sea por sus demandas o para expresar posicionamientos políticos? Porque así los estudiantes dejarán de salir de la respuesta a la coyuntura, de la respuesta inmediata en la coyuntura. Hasta este momento, desde 1968 o 10 años antes de esa fecha, los estudiantes han reaccionado coyunturalmente. Los estudiantes han reaccionado en el contexto inmediato, pero no han establecido pautas organizativas e incluso pautas programáticas que les permitan tener más visión hacia adelante y mayor permanencia y eficacia en su respuesta social frente al régimen político, frente al Estado, ya sea con sus políticas autoritarias, ya sea con sus políticas neoliberales o combinadas. Hay entonces un gran reto por parte de los estudiantes, y en esto insisto porque al ser uno de los destacamentos más importantes de la lucha social en este país, con el impacto que han tenido históricamente, los estudiantes entonces tienen una responsabilidad. ¿Qué más van a hacer más allá de la coyuntura? Ayotzinapa, por ejemplo, inicia la coyuntura después de los hechos del 26, inicia muy pronto. Hay movilizaciones importantes en octubre, noviembre, incluso de finales del propio mes de septiembre del año pasado, pero vienen las vacaciones de diciembre y la coyuntura pasó. Y ya fue muy difícil levantar otra etapa de masas en las calles, salvo por momentos conmemorativos como el que vivimos el fin de semana pasado, en donde se celebró o se conmemoró un año de estos hechos terribles de Iguala. Pero repito, no podemos estar solamente en el aspecto de la coyuntura. Tenemos que pasar un proceso de organización, precisamente atender la experiencia de los compañeros normalistas rurales, cuya organización, repito, se ha mantenido décadas y les ha permitido responder a políticas en su momento del régimen autoritario o después de las políticas tecnocráticas neoliberales, precisamente porque se mantienen organizados. Es decir, los normalistas no solamente han resistido por su capacidad de lucha, por su capacidad de combate, sino esencialmente por su capacidad organizativa y por el gran respeto y la enorme seriedad que le dan a ese aspecto. Cualquiera que haya entrado en contacto con normalistas rurales en alguna de estas escuelas entenderá de lo que estoy hablando. Y creo que los estudiantes de otros sectores, de otras escuelas, tienen que atender esa experiencia. Si hoy Ayotzinapa tiene que servir para algo, es para que el resto del estudiantado entienda la experiencia que ha implicado las formas organizativas de los normalistas en más de las últimas 2 o 3 décadas. Es decir, desde los años, es más allá, de los años 30 para acá. ¿Cómo ha podido sostenerse una organización así? Por eso.
por la capacidad organizativa. Y es lo organizativo lo que les permite la capacidad de movilización, la capacidad de discurso y de crítica, la capacidad de demanda ante el Estado y generar incluso liderazgos importantes. Así pues, el estudiantado, creo yo, está ante un reto. Entender lo que ha sido su historia de lucha social, de respuesta al Estado en distintos momentos, entender su capacidad y su importancia en su movilización social, pero también entender que hay experiencias mucho más elevadas y mucho más eficaces, como la de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la de los normalistas rurales, y entonces entender que a partir de ahí se puede construir espacios que le den más unidad, más solidez y más eficacia al movimiento estudiantil. Así pues, por eso me atrevo a decir, Nacho dice, lo importante no es salir a las calles, lo importante es organizarse. Y hoy el estudiantado, que ha enfrentado momentos importantes en la historia y que recientemente ha sido el destacamento más brillante en la protesta social, tiene que dar un salto cualitativo. Hay amenazas en torno a la gratuidad de la educación superior, por ejemplo, en la UNAM. Ya distintos líderes de opinión advierten sobre esto a partir de la coyuntura del cambio de rector de la UNAM. ¿Qué se va a hacer en ese aspecto? Hay mucho que meditar, hay mucho que reflexionar y mucho por hacer en torno al proceso organizativo del movimiento estudiantil en este país. Así pues, ahí están estos elementos de la coyuntura y nos veremos la próxima. Muchas gracias.